Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos hoy. Tengo el honor y el privilegio que me dieron los pastores de poder compartir la palabra, poder llegar, como siempre decimos, con un granito más de arena y poder entender un poquito más de su palabra. El otro día justo pasaba por una situación no mala, pero en el cual el adversario algunas veces se quiere enseñorear. Y algunas veces estamos viendo cómo el injusto prevalece sobre el justo. Y algunas veces enfocamos nuestras miradas hacia ese tipo de personas y nos desenfocamos de la voluntad de Dios. Vamos a abrir el culto con el Salmos. Me voy a poner los anteojos, pues sin anteojos. En todo momento uno tiene que acudir a Él, ¿no? Y tenemos que saber de que Dios es el que nos provee de todo tipo de situación. Vamos hoy a hablar del Salmos 37. El Salmos 37 es un salmo que nos instruye, nos redarguye por ahí. Y vamos a ver cómo algunas veces ponemos las miradas en el injusto, y no en el correcto, y sacamos nuestro desenfoque de la palabra de Dios. Salmos 37, y el otro día, justo cuando le compartí algo, el pastor me mandó el versículo 18 y 19. Vamos a leer en la versión NBI, Isa, si puede ser. Versículo 18. Dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Y, qué casualidad, ¿no? Estaba pasando por un momento también de que por ahí uno pone la mirada en aquellas cosas que dicen, mi trabajo, la plata no te alcanza, y estamos dando vueltas siempre por ahí en las cosas que el mundo ve. Y yo digo, tengo que ir a pedir un aumento de sueldo, ¿no? Tendría que ir y cosas. Pero digo, voy a ponerlo en oración, esto. Y bueno, en mi casa, con mi amada esposa, oramos. Y bueno, el otro día me avisan de que tenía un retroactivo que estaba de vacaciones, me mandaron un mensajito. Y bueno, y digo, qué grande que es Dios. Algunas veces uno está mirando a ver cuánto gana este, cuánto gana el otro. Y lo que tenemos que aprender cuando necesitamos algo es pedírselo en oración. Y por ahí, no estar mirando lo que hace el otro. Y por ahí, en este Salmos 37 que vamos a leer, vamos a ver que el salmista, en este momento David, que ya era una persona grande, Dios le reveló este salmo, ¿no? Y vamos a ver la diferencia entre el justo y el injusto. Y algunas veces uno como persona está mirando, y yo por ahí digo, ¿cuánto ganará este en el otro sector o esto? Y algunas veces como personas no acudimos a él primero. Y bueno, me hizo Dios ver con su palabra que tenía que acudir a él. Por eso en tiempos difíciles serán prosperados. Y en épocas de hambre tendrán abundancia. Esto se cumple, hermano, hermana. Esto se cumple si uno lo cree de todo corazón.
si uno lo pone a los pies de nuestro Señor, vamos a obtener esta promesa. Y podemos ver que este salmo, como dije, David ya era una persona grande. Dios le habla al amado, al fiel, al temeroso de Dios, que no miremos la prosperidad del injusto. Esa prosperidad del injusto que algunas veces vemos, que decimos, wow, este tiene casa nueva, vehículo nuevo, wow, y yo sigo en mi bici yendo a trabajar. Y bienaventurado el que tenga la bici para ir a trabajar. Porque tenemos que ver las cosas que el hombre quiere que veamos, que son en la tierra, pero no, Dios quiere que veamos las cosas que están en el cielo. Por eso, esta prosperidad para el injusto, para el del mundo, es una prosperidad aparente, porque el justo obtendrá lo eterno. Y lo vamos a ver. Dios nos va a enseñar por qué es aparente. Sin embargo, hermano, hermana, todo lo que hagamos tiene consecuencias eternas. Y nosotros estamos mirando hacia lo eterno. El hombre, el injusto, ve lo que hay sobre la tierra. Y podemos decir que tiene una mirada limitada. Y nosotros tenemos una mirada ilimitada. Vemos hacia el más allá. Más allá porque lo eterno es lo que Dios nos promete. ¿En dónde nos vamos a parar? ¿Del lado del injusto o del lado del justo? Para Dios, si alguien es injusto y se quiere arrepentir, bienaventurado. Démosle un aplauso al Señor, porque Dios quiere eso, que el injusto pueda darse cuenta de que está por el mal camino y puede volver ir a los caminos del Señor. Pero igual a nosotros nos advierte de que no pongamos esa mirada en las miradas del injusto, que veamos lo que Dios quiere que veamos. Este es un salmo de instrucción, un salmo para todos los tiempos. Se escribió hace miles de años y hoy rige la misma vigencia que el día que David lo escribió. La palabra de Dios toca este tema de sufrimiento, como que el justo debe sufrir. Y pareciera que fuera una moneda cotidiana de decir que el justo, el que anda en los caminos del Señor, tiene que sufrir. Pero eso es un mensaje engañoso que el adversario nos quiere meter en nuestras cabecitas y creer de que tenemos que sufrir. Cuando nos damos cuenta que tenemos que mirar hacia adelante, hacia arriba, hacia lo eterno, vamos a aprender a poder soltar esas ataduras que el injusto o el malvado nos quiere poner a cada uno de nosotros. Y un ejemplo que también está en el Salmo 73, Isa, Cami. Ahí está Cami. No, ¿quién está? Eva. ¿Me podés leer el versículo 2, por favor? 3 y 8. Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes, y al ver la prosperidad de esos malvados, ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están los afanes de todos. No les afecta los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. ¿Por qué lo llevé a esta parte de Salmos, no? Asaf. ¿Sabemos quién fue Asaf? Era un levita, era maestro, director de
de los músicos del templo, ¿no? Y podemos comprender de que hasta que pensamos que está muy allá arriba en la fe, que dice, casi resbalaba, pues se empezó a fijar en estas cosas. No nos creamos que porque sepamos la Biblia del principio al fin, no podemos cometer errores o poder mirar estas cosas como le pasó a Asaf, ¿no? Dice, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que me resbalara. ¿Y cuándo se dio cuenta Asaf? Cuando entró, en el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados, en el 17. Hasta que entré en el santuario de Dios. Él en ese momento, Dios es como que le dio un cachetazo, ¡poc!, en la cabeza y le dijo, hijo, te estás cayendo, te estás viniendo abajo, estás mirando aquello que el mundo da. Y hasta ese momento Asaf era el jefe de los músicos, era levita, era un hombre que estaba en la presencia de Dios, podríamos decir, constantemente. Era un hombre dedicado a Dios. ¿Cuánto más nosotros que por ahí algunas veces vamos y venimos? Yo lo digo por mí, ¿no? Que por ahí no estamos bien asentados en la palabra, pero como personas que somos y podemos cometer errores y Dios de los errores nos va a tratar de dar la mano y sacarnos, de darnos tratar de darnos esa solución. Y Asaf, en otras palabras, se estaba resbalando. En otras cosas que acá vemos, los justos saben que vamos a heredar lo eterno. Y eso es lo que tenemos que estar mirando. Asaf se dio cuenta que por su necedad e ignorancia había sido como una bestia ante Dios. Eso está en el 22. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Y en otra traducción, en la NTV, dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Y la palabra necio, si nos ponemos a pensar, se refiere a aquellas personas que no quieren entender la existencia de Dios o que actúan como si Dios no existiera. Y Asaf dijo, me estoy sintiendo así, un necio, yo, Asaf. Y yo digo, yo en mi vida, algunas veces, con la palabra, con todo lo que uno va aprendiendo de Dios día tras día, algunas veces somos necios. Soy necio, no sé ustedes, no les quiero decir que son necios, pero uno es necio. Algunas veces Dios nos está mostrando el camino a seguir, los pasos a seguir, y uno es como que, ¡pum!, se quiere golpear contra esa pared. No quiere pasar a la otra habitación como si fuéramos transparentes y pudiéramos pasar para el otro lado. Y Dios nos muestra que el camino es estrecho, que es angosto, pero es un camino en el cual vamos a la eternidad de Dios. Y como podemos ver, la felicidad y la esperanza pueden ser una realidad, pero solo cuando se basan en Dios, no en las riquezas. La felicidad y la esperanza pueden ser una realidad, pero solo cuando se basan en Dios, porque no podemos deleitar de la felicidad y la esperanza que hay acá en la tierra, porque Dios también quiere que disfrutamos de los confortes que hay acá, de los deleites, pero tenemos que saber que al que tenemos que poner esa esperanza es en Dios, y esa riqueza que vamos a obtener viene de Dios. Bueno, volvamos al Salmos 37, por fin
Isa. Este salmo, en esta versión, vamos a ver que tiene un par de palabras en hebreo, ¿no? Estuve estudiando un poquitito, ¿no? Para poder estar un poquito más interiorizado, ¿no? El Salmo 37 es uno de los llamados salmos acrósticos o alfabéticos. Si prestamos atención, cada letra, en esta Yod, en la que sigue Kaf, y empieza con una letra que es la primera letra del alfabeto hebreo. Supuestamente, en este caso, si empezáramos en el versículo 1, si fuera en nuestro español, sería la A, y el salmo comenzaría con la letra Aleph, empezaría con la letra Aleph. Acá no la podemos apreciar porque lo tenemos en español. Es algo para tenerlo en cuenta, un detalle. Por ahí el detalle es lo que vamos a encontrar en este salmo. Salmo 37 contiene una enseñanza importante sobre la reacción que debemos tener ante el sufrimiento. El salmo presenta el contraste entre la vida de los justos y de los impíos. En ocasiones puede parecer que los impíos triunfan mientras que los justos sufren. Sin embargo, vamos a ir al versículo 1, estamos en el versículo 1. Sin embargo, todos los que hacemos tienen consecuencias eternas. El Salmo nos muestra el resultado de las elecciones tomadas, tanto por los justos como por los impíos. En este estudio bíblico veremos las lecciones importantes que podemos aprender al estudiar este Salmo. Sabemos que hay sufrimiento y acá lo vamos a ver en esto. En la Biblia no nos deja y nos deja de explicarnos de que vamos a pasar por un tiempo de sufrimiento y vamos a sufrir. Pero algunas veces es saber que con el Señor vamos a salir de ese sufrimiento. En cambio, el injusto puede caer, este sufrimiento puede caer en las enfermedades que hoy en día hay, que son estar agobiados, paranoicos, pánicos. Y en cambio con Dios, si esta situación la llegamos a pasar, con Dios podemos salir de esta situación. En el Salmo 37, hermana, si querés leer el 1 y el 2. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitarán, como la hierba pronto se secarán, como el verdor del pasto. La primera frase es una exhortación a no irritarnos. Como creyentes vemos un acto de injusticia y ¿quién nos irrita? Dejaríamos de ser humanos, porque irritarse lamentablemente está. A uno le hace una injusticia a alguien y se irrita, se pone mal. Hasta por ahí se quiere ir de manos, porque es nuestro ADN como humanos que somos, ¿no? Y tenemos que ver que no nos tenemos que desenfocar, porque los impíos tratan de hacer estas injusticias sobre los justos. No miremos a esto, tenemos que ver la justicia de Dios. Estas cosas no pueden sacar del enfoque esencial, porque va más allá de esto. Dios, su esencia, no cambia. Dios es bueno. Eso lo tenemos que llevar en nuestros corazones, grabado. Saber que Dios es un Dios justo, es un Dios bueno. Y a Él podemos ir en todo momento y en toda ocasión. Claro que nos vamos a irritar, pero Dios nos va a dar el consejo de cómo tenemos que proceder ante esa situación. Si se lo pedimos. Si actuamos por nosotros mismos, por ahí nos vamos a las piñas, porque hay que decir la verdad. O nos vamos de boca. Dios nos enseña a poder salir de estas situaciones.
Estas cosas nos pueden sacar del enfoque, como dije. Uno se pone mal ante estas situaciones, claro que sí. Pero estas no deben apoderarse de nosotros. Tenemos que saber que Dios es un Dios justo, un Dios bueno. ¿Por qué pronto se marchitan como las hierbas? Pronto se secan como el verdor del pasto. Esta está en la segunda parte del Salmo 37:2. Es una hermosa metáfora que nos tenemos que adecuar a los tiempos bíblicos de ese lugar, en el cual en la primavera el pasto estaba verde y bien florecido. Pero cuando llegaba el verano, el viento los asolaba y ese manto verde desaparecía completamente. Como dije, es una metáfora donde ellos, los impíos, ¿no?, viven una primavera en la tierra. Se cubrirá de un hermoso pasto, pero al llegar el verano, el sol y el fuerte viento se quema todo. En otras partes nos enseña la Biblia y compara que la vida terrenal es efímera. O sea, que de un cambio de estación pasa de la vida a la muerte, si podemos ver. Este Salmos dice, en el 1 me lo pones de... No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitarán como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. El justo, el creyente, aquel que quiere seguir a Dios, tenemos que poner a Dios en todo momento y en toda ocasión primero. Dios es bueno y tenemos que saber que algunas veces si viene esa irritación, que no es de rascarse, ese ardor interno que algunas veces vemos por parte del adversario, la injusticia, con Dios podemos salir. Dios nos va a dar las herramientas para poder salir. Salmos 37:3. Hermana Eva, del 3 al 7. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te rindas ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Amén, amén. Un aplauso al Señor, vamos. Gloria, gloria a nuestro Señor. ¿Qué nos enseña este contexto de la palabra de Dios? Que si nosotros confiamos en el Señor, podemos decir un punto, de hacer el bien, segundo punto, establecernos en la tierra, deleitarnos en el Señor, entregarle al Señor todo lo que hemos de hacer, o yo he de hacer. ¿Qué dice? Si hacemos estas cosas, Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, dice la palabra, tu justa causa como el sol del mediodía. El Señor es justo, justo, y hará que nuestra causa, porque estamos en una justicia, si andamos en esa justicia, nos hará resplandecer como el sol del mediodía. En otras palabras, nos va a vindicar públicamente, lo que nos quiere decir. Nos va a defender y establecer de los que hayan injuriado o calumniado injustamente. ¿Quién? Dios, el justo, Dios, el bueno. Eso es la esencia de estos versículos, ¿no? Conceder los deseos del corazón. Si esto lo sacamos de contexto, algunas veces podemos decir, quiero esto, quiero lo otro, que no están alineados con la palabra de Dios. Tenemos que ver aquellas cosas que están alineadas con el Señor. Esas cosas son las que Dios nos va a dar.
Yo creo que en este momento, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? Que tenemos que ver cómo andamos nosotros y no ver cómo andan los injustos. Que Dios va a hacer justicia, no yo por mano propia o por mí. La justicia viene de Dios. Y si ante un momento nos tenemos que parar firme ante alguien y tenemos que hablar y decirle algo, esperemos que Dios nos hable a nuestro corazón para poder actuar correctamente y no actuar por imprudencia, no actuar por dominio que no es propio nuestro, el dominio que venga del Dios Todopoderoso. Este salmo nos está invitando a hacer el bien, a que saquemos nuestra mirada de los injustos. Nuestro corazón se debe enfocar en deleitarse en Dios. Establecernos en la tierra. En otras palabras, Dios que nos dice establecernos, entregarle todo al Señor, entregarle todo. A eso se refiere establecernos en la tierra. Entregarle al Señor nuestras cargas, nuestros problemas. Algunas veces es al último que vamos. Y estamos poniendo la mirada en las cosas del mundo. Y algunas veces vemos que el mundo hoy en día, cada día está más caótico. Hay que decir la verdad. Cada día lo vemos con más problemas. Y ver que en ellos no hay un deleite. El deleite nuestro viene de parte de nuestro Padre, de nuestro Dios. Es al que tenemos que mirar hacia arriba. En buscarlo a mi Dios, en tiempos de dificultad. Esos tiempos de dificultad en la Biblia lo vemos como 40 años pasó su pueblo de Dios en el desierto. Pero también buscarlo en tiempos de alegría. Porque comúnmente por ahí cuando estamos bien, no lo buscamos más a Dios, porque ya nos solucionó los problemas. Y Dios tiene que ser un Dios de las 24 horas, de los 365 días. Lo tengo que hacer para mi vida y hermanos, hermanas, tiene que ser para todos igual. Dios quiere que lo busquemos de día y de noche, hasta cuando dormimos. Él nos puede hablar. Nos puede hablar y nos puede decir aquellas cosas que nos dice. Y si no, en la palabra encontramos todo. Vamos a ir al Salmos 37:7. ¿Me lo lees, Eva, por favor? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros y de los que maquinan planes malvados. Amén. En estos versículos, guardar silencio, con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Guarda silencio. No es también no hablar ni quedarnos callados ante la injusticia, sino esperar que el Señor nos muestre cómo expresarnos ante estas situaciones. ¿Con qué? Con la sabiduría y la justicia de Dios. Sin ella, si no, guardemos silencio. Pero si Dios nos muestra que tenemos que hablar, no nos quedemos callados. Estamos rodeados de cosas injustas. Y algunas veces una palabra correcta, en el momento correcto, a ese impío, a ese injusto, lo podemos hacer reflexionar. En los siguientes versículos, del 8 al 15, que vamos a leer, mi hermana Eva. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir,
Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabes que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Wow. Algunas veces tratar de aclarar la palabra de Dios es por ahí tirarle un balde con tierra. Acá la palabra se explica por sí sola, ¿no? Estamos viendo lo siguiente, que quiere el mal hacernos a nosotros. El mal nos quiere, hermanos, destruir, oprimir, nos quiere tener bajo la suela, en otras palabras, lo que está diciendo. Eso es lo que quiere. Lamentablemente, tenemos un Dios justo que nos saca de abajo de la suela del opresor. Él nos quiere tener en esta situación, pero Dios, ¿qué nos dice? Que nos va a sacar de todo esto. Vemos que dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Qué tierra? Esa es la que nos prometió Dios, esa tierra eterna que tenemos, ¿no? Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspirarán contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, dice, pues sabe que le llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para batir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Acá el mal, hermano, hermana mía, nos quiere oprimir, como dije, nos quiere destruir. Y cuando quiere ver al justo, verlo sufrir. Pero por contraste, Dios, ¿qué nos dice? Con la expresión, el Señor se reirá de ellos. Se refiere a que conoce cómo los impíos van a terminar. Dios no es un Dios burlón, no dice se ríe porque se quiere reír textualmente. Conocemos que esta risa que tiene Dios, que quiere expresarnos, es porque el propio injusto, por su propia maldad, se va a perder. Ahora en los versículos siguientes Dios nos va a enseñar por qué es mejor estar en el camino del justo que del injusto. Vamos a leer del versículo 16 al 21, hermana. Más vale lo poco de lo justo que lo mucho de innumerables malvados. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos, desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que maldicen serán destruidos. Amén, amén. Dice, ¿qué se valora más? La presencia, se valora la presencia y la compañía de Dios en todo momento, o tener bienes materiales, aunque se hayan adquirido a través de la maldad y la injusticia,
lo que nos está enseñando. Más los impíos perecerán, dice, ¿no? En el 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Nos muestra que a qué tenemos que ver. Algunas veces vemos que el injusto obtiene cosas que no nos damos cuenta que vienen de acciones malas. Y acá nos podemos parar firme y cada uno de nosotros, no sé si ha pasado por alguna situación, pero adquirir algo malo es moneda corriente. Te golpean la puerta, te lo ofrecen hoy en día. Pero, ¿qué nos está enseñando Dios? Bueno, no hacer eso. ¿Y qué dice? El justo tiene misericordia y da. Da. Da de aquello de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que dar su palabra. Tenemos que dar la integridad de su palabra para poder ver que prevalezca el justo, que haya más injustos que conozcan que hay un Dios verdadero y eterno. Cuando se refiere a una destrucción total, como el humo que se desvanece, es porque van a desaparecer estos impíos. No cumplen su compromiso estas personas. Por otro lado, los justos pueden tener menos económicamente, pero tienen un corazón generoso. Comparten lo que tienen, porque saben que son administradores de lo que Dios le ha concedido. Y eso tenemos que darnos cuenta. Los impíos perecerán. Y podemos ver que está haciendo dos comparaciones entre los impíos y los que son justos. Uno no puede estar en el medio. O está de un lado o está del otro. Las medias son para cada pie, lamentablemente. No me puedo poner en una media en el pie izquierdo y en el pie derecho. Se puede hacer, pero podemos estar, la línea de Dios está trazada, porque es así. O estamos de un lado, del lado de los justos, o estamos del otro lado. Dios nos está enseñando, nos está diciendo de que lo miremos a Él, de que Él es un Dios justo, que vayamos a Él, que en Él hay una compañía constantemente, que podemos, ante los momentos de angustia, acudir a Él y Él nos va a librar de los lazos del enemigo. Saber de que Dios está. Y algunas veces miramos del otro lado de la pared y vemos cómo el injusto quiere prevalecer sobre nosotros. Y no tenemos que desenfocarnos y mirar como ellos quieren que miramos. Nosotros, Dios nos dice que tenemos que mirar, hermano, hermana mía, las cosas de arriba, las cosas del Señor, que son eternas, son para toda la vida. Vamos a leer el versículo 22 al 24. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que le maldicen serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Dios considera el camino de los justos y de los injustos, como podemos ver. El hombre que ama a Dios puede cometer errores, pero no se queda postrado debido a esos errores. Se aferra a la mano del Padre Celestial y se levanta como testimonio del poder, de la gracia y el amor de Dios. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Ayer estábamos hablando en el programa de radio de los pasos, ¿no? Y pasos como por ahí ayer queríamos explicar, esos pasos que están hechos son los de nuestro Señor Jesucristo, ya están. Nosotros tendríamos que ir caminando por encima de esas pisadas. Y algunas veces vemos otras pisadas y nos desenfocamos. ¿Y qué dice? A Dios le agrada a aquellos que tienen esta forma de vivir. A Dios ama
al justo. Podremos tropezar, nos podremos caer, pero el sostén viene de nuestro Señor. Él nos va a dar la mano, Él nos va a sacar de ese pozo que estemos. Él va a darnos, nos dio todo, nos dio a su Hijo. Tenemos que empezar a poner en valor otras cosas como creyentes que somos. Y algunas veces le damos más valor a las cosas terrenales que a la que Dios hizo. Y yo algunas veces lo tengo que ver reflejado en mi vida. Y sé que Dios es un Dios justo y va a hacer justicia. No sé si lo voy a ver, pero Dios es un Dios justo. Y es un Dios que no miente. Vamos a leer el versículo 25 y 26, hermana. Por favor. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Presta siempre con generosidad, y sus hijos son una bendición. Amén, 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 amén. Un aplauso al Señor, por favor. Démosle un aplauso al Señor. Acá vemos cómo David refleja, porque acá vendría a ser una reflexión de David. Más allá de que la palabra, sabemos, en la Biblia está inspirada por Dios. Pero he sido joven y ahora soy viejo. Se está refiriendo a él como persona, una persona grande. Ya había pasado toda una etapa de su vida con Dios de la mano. Y tuvo errores también. ¿Quién le dio la mano para salir de eso? Nuestro Dios. Y hay problemas, pero el obedecer a Dios no es siempre fácil. Podemos enfrentarnos a obstáculos y hasta algunos peligros, pero sabemos que Dios tiene el control. Con nuestra confianza puesta en Dios podemos estar tranquilos. Él nos protege, Él nos ayuda, nos provee de lo que necesitamos vivir, hermano. La bendición de Dios se extiende también a nuestros hijos, nos dice, porque Él desea bendecir a toda nuestra familia. Y esto está, sus hijos son una bendición. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Y acá, como hermano y como padre de familia, puedo decir que tomo esta palabra. Nuestros hijos son una bendición. Más allá de por ahí cuál sea el problema que por ahí algunas veces podamos tener, ellos son una bendición. Y quiere extender esa bendición, Dios, a nuestros hijos. Seamos tutores, enseñémosles la palabra, que podamos decir, como dijo David, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. El creyente nunca va a mendigar pan, nunca va a mendigar pan. Y no me refiero a la comida, me refiero a aquellas cosas que nos sacan de contexto cuando el injusto quiere prevalecer sobre nosotros. Dios nos va a proveer, hermano, de las palabras justas, en el momento justo para poder salir de cualquier situación. Busquémoslos a Él, busquémoslo a nuestro Señor en todo momento, en todo lugar. Versículos 27 y 29, hermanita. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quien les son fiel. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Amén, amén. Amén.
Amén. Confiar en el Señor siempre. También nos enseña que nos tenemos que apartar del mal. Algunas veces por ahí estamos mirando, a ver, para el otro lado, a ver qué está haciendo cómo obtuvo las cosas que obtuvo, y estamos tirando el ojito para ese lado. Y Dios nos ha santificado. Dios nos ha puesto, y si esto lo hacemos por obediencia, nos ha apartado del mal. Pero uno como creyente tiene que cumplir esta palabra, alejarse del mal. Dios honra este esfuerzo y esta dedicación, concediendo su presencia, su protección a los que son fieles. Dios concede esto, porque Dios es un Dios fiel. Una vez más, el salmista enfatiza que hay una herencia para todos los justos. Tenemos una herencia. ¿Quién no quiere tener una herencia? Hoy en día en lo terrenal cualquiera se anotaría. Y nosotros tenemos una herencia acá. Dios nos dejó. Tenemos que empezar a valorar esto, hermano, hermana mía. Dios, en su gran amor, siempre tiene misericordia de nosotros. Y siempre nos está dando el brazo para sacarnos. Siempre está ahí. Parece empujoncito que algunas veces necesitamos. Pero busquémoslo a Él, busquémoslo a nuestro Padre. Vamos a leer el versículo 30 al 31. No sé cómo voy con el tiempo. Versículo 30 y 31 hoy. La boca del justo imparte sabiduría, y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón, y sus pies jamás resbalan. Aquí vemos el testimonio del justo, de aquel que ama a Dios y se deja guiar por Él. Sus palabras son sabias. Habla y obra de forma justa, el justo. ¿De dónde proceden su sabiduría y su sentido de justicia? De un corazón que conoce la ley de Dios y lo pone en práctica. Uno debe apegarse, en otras palabras, a esta gente, a estos hermanos. Qué lindo que somos una congregación y algunas veces nos podemos asistir de otros hermanos. Tenemos que ir a nuestros pastores, que son nuestra guía espiritual. Pero tenemos una congregación que es hermosa, que es rica. ¿Rica en qué sentido? Que tenemos palabra cada hermano, cada hermana. Podemos ir a ellos, apeguémonos a ellos. ¿Por qué me voy a pegar a aquel que está discutiendo el partido de Boca y River? Que no está mal, son cosas del mundo, pero Dios quiere que nos apeguemos a esas cosas en lo posible. No te digo que vivamos las 24 horas apegado al pastor porque nos va a echar. No sé si hay mucho lugar en la casa, pastor, pero bueno, cuando tengamos un hermano de la congregación, aprovechemos a poder hablar, a hacer testimonios, a edificarnos unos a los otros. Eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que quiere que Dios tengamos en cada congregación. Y fuera de la congregación también. Cuando nos vemos, podemos hablar de las cosas del mundo, porque nos afectan. Estamos en medio de este medio caótico que, como dije al principio. Pero cuando estamos con otro hermano, tenemos que tratar de poder hablar la palabra y escucharnos, ¿no? Tampoco que venga un hermano y bla, 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 y te deja la cabeza, pum, pum, así. Pero tenemos que encontrar un equilibrio, quiere Dios, con cada uno de nosotros, como creyentes. Acá vemos, vamos a leer el versículo 32 al 34, por favor, hermana Eva, la tengo de locutora oficial. Los malvados acechan a los justos y con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en su mano ni permitirá que los condenen en el juicio.
Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. Acá vemos que el justo en el presente está confiando en el Señor. El injusto está viendo cómo hacer mal para hacer caer al justo. El Señor, ¿qué nos dice? No nos va a dejar. No nos va a dejar caer. No nos va a dejar caer en estas manos de la acechanza del adversario. Dice, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzguen. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, los verás. La estoy leyendo en la Reina Valera 60, ¿no? Y vemos que tenemos que confiar, tenemos que seguir confiando en el Señor. Aunque algunas veces las cosas nos estén superando, aunque el agua ya haya pasado el tobillo, la rodilla y un poquito más de la cintura, tenemos que seguir confiando. Dios no nos va a dejar. Dios es un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios de bendición, un Dios que no deja a su... Démosle un aplauso, Señor. Sí, Señor. En el versículo 35 y 36 nos dice: He visto al déspota. Bajar un cachito, ahí está. He visto al déspota y malvado extenderse como el cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no lo pude encontrar. Amén. Vemos que el impío, ¿qué quiere hacerse? Famoso. Y que quiere prevalecer. Pero, como dice en la palabra, he visto al depóstata y malvado extenderse como cedro frondoso. Vemos que el injusto hoy en día está por todos lados. Pero ¿qué nos dice? Pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no lo pude encontrar. Va a desaparecer el injusto. El justo va a prevalecer, hermano, hermana mía. Tenemos que aprender, tenemos que sabernos guiar con nuestro Dios, con ese Dios que nos va a acompañar en todo momento y en todo lugar. Vamos a ir terminando y leyendo el versículo 36 al 40. Acá te hago una lectura más larga, hermana. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay provenir para quien busca la paz, pero todos los pecadores serán destruidos, y el provenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor, y en su fortaleza en tiempo de angustia. El Señor los ayudará y los librará de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Amén, amén. Un aplauso, Señor. Que encontramos que acá el injusto en un momento nos va a querer ahogar, como dice la hoja del laurel, por la cantidad, pero se va a esfumar. Bueno, esto estaba en el anterior. Esta es una realidad que vivimos en tiempos caóticos, donde el impío nos quiere destruir, pero si no estamos tomados de su brazo, de su mano, si no nos deleitamos en su palabra, el injusto quiere que nos resbalemos, como casi le pasa a Asaf. El mal está instalado. Vivimos en una tierra que está caída. Nosotros tenemos que apuntar hacia lo eterno, hacia arriba.
El Dios no nos coloca en una burbuja donde todo es ideal, pero en medio de la angustia y las dificultades que tiene la vida, Él nos acompaña y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. No estamos exceptos. Acá podemos cantar, saltar, salir gozosos, pero después de la puerta para afuera, Dios no nos tiene dentro de una burbuja. Dios nos tiene en medio de ese mundo caótico, lamentablemente. Pero si nos apoyamos en Él, hermano, hermana mía, vamos a salir de esa opresión, sea lo que sea. Y Dios, como dice, se alegra, se exalta con el fiel, con el justo. Dios quiere que estemos en sus caminos. Tenemos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, como dije antes, ya están marcadas en el piso. Tenemos que ir pisando por encima de lo que Él pisó y vamos a obtener una vida victoriosa. Voy a llamar a mis hermanos de alabanza, por favor. Algo que tenemos que aprender, que como hijos estaremos toda la eternidad con Él. Y sabe, hermano, hermana mía, cielo no va a haber más injusticia. Vamos a estar toda la eternidad con Él. Vamos a ver a nuestros hermanos justos y no va a haber injusticia ahí, Señor. Saber de que Dios está en todo momento y en todo lugar. Voy a terminar leyendo estos dos versículos. El 37. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay por venir para quien busca la paz. Hermano, esa paz la tenemos. Hay que estar en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los pecadores, ¿saben qué? Van a ser destruidos. No me exalto en eso. Me exalto porque se van a perder. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. ¿Dónde nos vamos a apoyar, hermano? ¿En dónde vamos a buscar ese socorro? El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza, hermano, hermana mía? Démosle gracias al Señor. Los invito a que se pongan de pie. Cerremos nuestros ojos y le demos gloria a este Dios grande, a este Dios que nos va a recompensar como este año de la recompensa. Que me recompense por poder estar en sus caminos. Que me recompense por ser fiel. Gracias, Padre, por darme tu mano, tu brazo, extendérmelo en todo momento y en todo lugar. Porque saber de que
siempre estás a mi lado, al lado de mis amados hermanos. Dios es un Dios justo, es un Dios bueno. Gracias te damos, Dios, por tu amor, por llenarnos de tu palabra, Señor Dios, por ser esa guía que día tras día tenemos, por poder acudir a ti, Padre. Gracias. Ojalá que haya injustos que se den cuenta a tiempo que se pueden dar vuelta y pueden andar en los caminos del justo. Dios es un Dios de amor, grande en misericordia. Su misericordia es tan grande que algunas veces yo como creyente no te llego a entender. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias, Señor Dios, por estar acobijando nuestros corazones, dándonos la fuerza, dándonos cada día tu amor y tu bendición. Que esta palabra, que esta semilla, Señor Dios, que has traído, la podamos depositar en nuestros corazones, guardarla, como esa semilla de mostaza. Como esa semilla de mostaza, Señor Dios. ¿Va a florecer ese árbol frondoso? Sí. Ese árbol de fe tiene que florecer en nuestras vidas. Hermano, hermana mía, desarrollemos esa fe puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. En esas pisadas nos tenemos que poner, pararnos firme y dar gloria y gloria y gloria y gloria al poderoso, al majestuoso Dios. Gloria te damos por llenar este lugar con tu presencia, por saber que nos acobijas, por saber de que te tenemos a nuestro lado, pase lo que pase. Gracias por llegar a tu misma presencia y poder sentirte, poder acobijarnos, podernos envolver bajo las alas del Omnipotente, ser ese refugio para nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, por haberme dado este gran honor de compartir tu palabra, que tu palabra es verdad, es fiel, y a ella tenemos que ir día y día, de día y de noche. Gracias, papito, de todo corazón. No tengo palabras más para expresar que darte la gloria y el honor a nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el que está y estará por siempre, el Dios eterno, del principio al fin. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén, amén.